Bueno, ya se lo comentaba, el primer minuto del sábado arrancaron las precampañas para las gubernaturas de Estado de México y Coahuila, los únicos estados del país que se mantienen como territorio del PRI desde hace 94 años. En ninguna de las elecciones pasadas, la 4T se había dividido en tres, como se confirmó en Coahuila, luego de que Ricardo Mejía Verdeja presentó su renuncia como secretario de Seguridad para registrarse como precandidato del PT. Posteriormente, el Partido Verde anunció que va en coalición con el partido local Unidad Democrática a fin de postular como candidato a gobernador a Evaristo Lenin Pérez Rivera, dirigente de ese partido, exalcalde de Acuña y exdiputado federal. Y Morena lleva como precandidato al senador Armando Guadiana, quien ganó la encuesta interna el pasado 12 de diciembre, resultado que desconoció Mejía Verdeja luego de quedar en tercer lugar. De todo ello vamos a hablar con nuestro amigo el periodista Javier Garza. ¿Cómo estás, Javier? Pascal, buenos días. Bueno, a ver, todo esto, déjame empezar con una nota de sospechosismo. ¿Todo esto es casual? ¿Todo esto que le ocurre a la coalición oficial en Coahuila o debemos entender alguna otra cosa? Eh, Híjole, Pascal, te respondería con aquella frase que decía Carlos Monsiváis cuando decía, o ya no entiendo lo que pasa, o ya pasó lo que estaba Exactamente, entendiendo. porque yo tampoco Eh, entiendo nada. la verdad es que sí fue todo muy confuso, Ajá. sobre todo porque hay que considerar las dinámicas de particulares de Coahuila, ¿no? A la hora de que tú estabas dando, digamos, la alineación de cómo se viene las elecciones, por una parte estamos viendo lo inédito, ¿no? Lo sin precedentes, que es una alianza PRI-PAN-PRD que está lanzando a Manolo Jiménez Salinas. Apenas 6 años después de que PRI y PAN lucharon encarnizadamente por la gubernatura y ganó Miguel Ángel Riquelme por una diferencia de 4 puntos, o sea, una elección que estuvo muy cerrada. Ujú. Ahorita los estamos viendo juntos, entonces, por una parte tenemos ese hecho sin precedentes. Por otra, tenemos por supuesto el hecho de que Morena es por primera vez competitivo en una elección para la gubernatura, y que trae como abanderado a un candidato que realmente pocos esperaban. El senador Armando Guadiana, el análisis que se hacía, digamos, un poco sobre los viejos códigos priistas, que como no se le percibía cercanía con el presidente de la República, incluso en algunos momentos enfrentamiento, no, porque al senador Guadiana pues se le identificaba más con el grupo de Ricardo Monreal, pues se pensaba que tenía pocas posibilidades, y por el contrario, el funcionario que estaba una vez a la semana en la mañanera, que Ujú. recibía los elogios del presidente, pues los ojos volteaban hacia él como que era el bueno, sobre todo cuando el año pasado empieza ya intensamente una presencia en Coahuila. Se pensaba que sería la candidatura, no fue así, entonces también tiene esa parte de inédito. Luego, el Verde, que sí a nivel nacional hace alianza con Morena, pero en Coahuila ha sido más afiliado al PRI, ha sido más un satélite del PRI, se junta con la UDC, que es un partido que tradicionalmente se ha rentado al partido que está en el poder, Ujú. entonces hacía alianzas con el PAN, cuando el PAN tenía la presidencia de la República, después se acercó a Morena, y después tuvieron un rompimiento, bueno, ahora se juntan. Y el PT, pues que no pintan, que es el único vehículo que le quedó a Ricardo Mejía. Lo único que quedaría aquí sin explicación, creo yo todavía, Pascal, es qué fue lo que impulsó a Ricardo Mejía a lo que incluso algunos de sus propios colaboradores calificaban como un suicidio Ujú. político, es decir, irse con un partido que en Coahuila no pinta para nada, y sobre todo también, y esta parte hay que decirlo, prácticamente solo, porque no se llevó con él a los operadores que había logrado jalarse de otros partidos. Ricardo Mejía, uno de los atributos que más se le vio durante el año pasado, antes de que se hiciera la selección, era que tenía capacidad de rascarle piezas al PRI o al PAN, ¿no? Se había llevado, por ejemplo, a un diputado federal del PRI, a un exalcalde de Torreón y exfuncionario del gobierno estatal del PRI, a un Ujú. diputado local del PAN, para que construyeran estructuras. Ellos se quedaron en Morena, no acompañaron a Mejía en esta aventura. Ujú. Entonces, se va a una situación en donde simplemente no se ve qué vía pueda tener para ganar. Bueno,
Pues esto en el papel, por lo menos, pues pinta que le facilita mucho la contienda a la alianza de PRI-PAN-PRD, ¿no? No, sin duda, sin duda. Aquí entre más fracturado esté el voto de los partidos contrarios al que mantiene el gobierno del estado, Sí. pues obviamente el PRI tiene mayores posibilidades. Así lo vimos igual en la elección de 2017. Ahora, obviamente la postulación del PT aquí, pues está llamando la atención por el personaje, ¿no? Si fuera cualquier otra persona, Sí, claro. pues, vamos, al PT realmente nunca lo tomamos en cuenta cuando hablamos de las elecciones en Coahuila. Pero bueno, el hecho de que pocas personas han tenido este tipo de rompimientos o pocos colaboradores cercanos del presidente han tenido este rompimiento, creo que sí le vino a poner los reflectores de una manera muy particular. Ahora, ¿será una forma de meterle el pie a Ricardo Monreal para que no pues termine teniendo un gobernador de sus simpatías? Yo creo que yo me iría con un análisis que me hacían dos personas de Morena por separado, Ajá. que hasta cierto punto la ruta que siguió Ricardo Mejía desde que empezó a protestar los resultados de la encuesta le servía políticamente al presidente. No, porque era una manera de mandarle un mensaje a las corcholatas de decirles, miren, Ricardo Mejía es mi colaborador, lo he elogiado mucho, Ujú, pero pues yo no voy a meter las manos por el que no salió en la encuesta, ujú, ¿no? Entonces ha seguido esta ruta. Entonces al presidente le ha servido como una forma de mandar un mensaje y de decirle a Monreal o a cualquier otra corcholata, pues lo mejor, lo que les puede pasar es que vayan a terminar postulados por el PT. Entonces, a lo mejor por eso no hubo mayores intentos por disuadirlo de que no se fuera. Ahora, también por otra parte, lo que estamos viendo en el caso de Morena es que cualquier especulación de que esto pudiera ser un modelo San Luis Potosí, en donde recordarás que en 2021, pues Morena se fue con un candidato simbólico, pero en realidad le echaron todos los kilos a Ricardo Gallardo del Verde, ujú. no sería esto el caso, porque aquí en realidad toda la estructura de Morena ya está trabajando para Armando Guadiana. Ayer estuve, por ejemplo, en el evento que tuvo en Torreón de arranque de precampaña y ya era palpable la movilización en los camiones, llevando gente y bajando gente para que fueran al mitin. Y Mario Delgado se quedó prácticamente todo el fin de semana en Coahuila para darle el espaldarazo. Ujú. Bueno, pues sí está difícil de entender porque claramente son una serie de decisiones que le abre la puerta a la alianza PRI-PAN-PRD para ganar. No se entiende, o por lo menos yo no entiendo que, pues si convencieron al Verde de que se sumara a la alianza en el Estado de México, donde el Verde tenía un candidato mucho más fuerte y mayores ventajas de presentarse solo, pues pudieron haberlo convencido perfectamente de sumarse a Armando Guadiana y se van con un candidato que entiendo es el hijo de Evaristo Pérez Arriola, ¿verdad? Sí, así es, de El aquel que ex fue dirigente del Estunam. del sindicato de la UNAM, exactamente. Sí. Pero digo, esto ya más bien obedece a dinámicas muy propias del el Partido Verde en Coahuila, Sí. ¿no? Que ha funcionado más como apéndice del PRI, o la UDC, pues que ha sido más veleidoso, ¿no? Y ellos se van pues con el que más les convenga. Entonces, yo no descarto que el PRI pudo haber hecho manita de puerco, que el gobernador Riquelme o alguno de Ajá. sus operadores, manita de puerco con el Verde para que no se fueran a sumar eh, a, eh, o a la candidatura de Morena o a lanzar a Ricardo Mejía, Ujú, ¿no? Sino que fragmentar aún más ujú. el escenario, O sea, porque puede ser todavía nos una falta hablar. fragmentación provocada por el gobierno estatal de Coahuila. Exacto, que le Sí. pudieron haber estado apostando a eso, ¿no? Aprovechar esta coyuntura de que había un elemento de descontento como Ricardo Mejía, pero fragmentar todavía más. Y eso que no hemos hablado de Movimiento Ciudadano, Ujú. ¿no? Que pues también sería otra pieza en la contienda, pero ¿Ellos todavía con no quién sabemos van? de qué manera. ¿Con quién va Movimiento Ciudadano? Pues hasta ahorita no han registrado, no han presentado precandidato, pero pudieran registrar a su dirigente estatal, Alfonso Danao. Ajá. Ellos habían estado en pláticas con la UDC, pero después rompieron esas pláticas y la UDC se fue con el Verde. Bueno, pues en todo caso va a estar interesante la elección. Veremos pues en los debates y en la discusión diaria cómo se da
la campaña de Ricardo Mejía, si se va contra Manolo Salinas, el candidato de la Alianza, o se va más contra Armando Guadiana, el candidato de Morena, ¿no? Yo creo que ahí podremos hacer muchas lecturas. Sí, creo que va a estar muy interesante, te digo, sobre todo por los escenarios que nunca hemos visto aquí en Coahuila, ¿no? Aquí siempre hemos visto bipartidismos, ¿no? Contiendas principalmente Ujú. entre el PRI y el PAN. Yo creo que incluso en el Estado de México, en donde han sido contiendas a veces más de tres, en ocasiones estarían un poquito más acostumbrados a todos estos movimientos, pero aquí esto que estamos viendo no lo hemos visto nunca. Bueno, pues ya lo estaremos comentando. Javier, muchas gracias. Gracias, Pascal, un abrazo. Un abrazo, gracias, Javier Garza, desde Torreón, Coahuila.